Educación Continua de Universidad Mayor presenta El Árbol de la Ciencia. Bienvenidos al Árbol de la Ciencia, un lugar para aprender y reflexionar sobre el desarrollo científico y humano, un punto de encuentro entre el quehacer de la ciencia y la sociedad. Hola, bienvenidos al Árbol de la Ciencia. Nuestra invitada de hoy es la doctora María Teresa Ruiz y vamos a hablar un poco sobre astronomía. Chile definitivamente es un país que tiene todas las condiciones para que la astronomía se desarrolle. Tenemos infraestructura instalada del más alto nivel y además tenemos uno de los mejores cielos del mundo para llevar adelante esta actividad. Y para conversar sobre este tema y un poco también sobre el rol de las mujeres en ciencia, hemos invitado, como les decía, a la doctora María Teresa Ruiz. Hoy nos acompaña María Teresa Ruiz, astrónoma chilena, Premio Nacional de Ciencias Exactas de 1997. Es la primera mujer en conseguir este galardón. Áreas de interés: estrellas enanas, nebulosas, planetas fuera del sistema solar, supernovas, educación. María Teresa, muchas gracias por aceptar nuestra invitación de participar en el Árbol de la Ciencia. Y me gustaría comenzar hablando sobre cuál es la situación actual, digamos, de la astronomía en Chile, hacia dónde estamos caminando en términos de investigación, considerando un poco que grandes proyectos astronómicos como el proyecto ALMA y ahora este centro que se está planeando hacer en conjunto con los chinos se está estableciendo en el país. Bueno, yo creo que ha habido un gran avance de la astronomía en el país desde que yo he sido testigo de los últimos 40 años de cómo estaba la astronomía y desde el comienzo que nos confundían con los astrólogos a lo que hay hoy día ha sido un tremendo avance. Hay departamentos de astronomía bastante maduros ya en varias universidades. Cuando esto pasó, la Universidad de Chile tenía el único departamento de astronomía. Hoy en día hay en varias universidades públicas, privadas y de todo tipo, en Concepción, en Antofagasta, La Serena, en Santiago, en Valparaíso. Realmente está surgiendo un interés por desarrollar grupos de astronomía, lo cual es obvio. Yo me acuerdo alguna vez habérselo mencionado al rector de la Universidad de Concepción. Yo le decía, mira, los laboratorios nuestros son estos observatorios internacionales que hay en Chile, que son los mejores del mundo. Esos son nuestros laboratorios. Y son los de la Universidad de Chile, de la Católica, de la Universidad Diego Portales, de la Universidad de La Serena, de la Universidad... cualquiera. Basta con que seas astrónomo chileno, o sea, y eso se define como un astrónomo que trabaja en una institución chilena, para tener acceso a ese 10% privilegiado que tenemos, que nos lo peleamos entre nosotros, digamos, ¿no? No es que tú quieras tiempo y te lo regalen, uno tiene que competir con buenos proyectos, pero es una competencia entre los chilenos, y eso hace que cualquier universidad que contrate astrónomos, haga un grupito de astrónomos, les paga el sueldo y le pone una silla y un computador y realmente puede tener ciencia de primer nivel. Y en términos de formación de pre y posgrado, ¿cómo lo estamos haciendo para estudiar astronomía? ¿Es una carrera que se ingresa directamente? ¿Hay que estudiar matemática y física al comienzo? Normalmente uno entra a programas que son de matemática y física, pero la Católica y la Chile, no sé de los otros, sé de la Católica y de la Chile, tenemos un programa en que entran los muchachos al plan común. Y pueden entrar a la licenciatura en astronomía desde el comienzo, pero lo hicimos nada más que porque los chiquillos son tan lesos que muchas veces tú dices, no, tienes que tomar el plan común. No, que lata, que no me les gusta, qué sé yo, mientras que y quieren ser al tiro astrónomos, pero en realidad es lo mismo, o sea, lo hacemos estudiar física, astronomía, física, matemáticas, computación, química, todos los cursos básicos de formación básica, y después como al quinto semestre tienen ellos ya que dedicarse a su especialidad, y una de las tales especialidades que uno puede elegir, por lo menos así funciona en la Chile, es astronomía, o puede ser matemática, o puede ser física, o puede ser geología, o una de las especialidades de la ingeniería. Y después pueden continuar estudios de posgrado aquí mismo en el país. Hay ahora esa alternativa, tenemos doctorados en varias universidades y son doctorados buenos. Ahora la mayor parte de nuestros estudiantes sale porque hay bastantes becas y becas extranjeras, porque
Chile es considerado como la meca de la astronomía mundial. Entonces las universidades de Harvard y de no sé dónde quieren tener estudiantes chilenos, porque la verdad es que les da esa ligazón con este lugar que es tan especial. Y hay becas, y nuestros estudiantes que son muy buenos compiten al igual con los chinos y con los y consiguen muy buenos puntajes en las pruebas de ingreso a esas universidades y entran con becas de Harvard, de Princeton, entonces se van muchos de ellos, hacen el magíster acá y después siguen el doctorado fuera o en Europa también, lo cual no es tan malo. O sea, algunos se quedan por razones familiares o lo que sea, pero la mayoría de los chilenos yo diría que se va. Y no es tan malo en el sentido que si uno los quiere recontratar, traer de vuelta, es bueno que tengan una experiencia fuera. Claro. Es bueno para ellos porque este tiempito que están haciendo el magíster nos conocen a nosotros, conocen el medio. Okay. Y nosotros conocemos a ellos. Entonces cuando vuelven y les ha ido bien y todos sabemos a quién estamos contratando, si es que ese es el camino. Y en términos de apoyo de parte del CONICYT para astronomía, ¿existen programas especiales dedicados? Hay programas especiales porque hay fondos especiales. Okay. Es decir, hay un fondo creado por Gemini, que para mí ese es uno de los modelos que debería tener la financiamiento de la ciencia. Una de las cosas que yo siempre he tratado de convencer a las autoridades es que la ciencia necesita un financiamiento estable en el tiempo. Porque es súper difícil construir ciencia, como tú lo sabes, construir un laboratorio, construir una cultura científica, y no cuesta nada destruirlo. Basta que tú le cierres la llave de los recursos por un poquito, los mejores se van, son los primeros que se van porque los aceptan en cualquier lado. Y destruyes un grupo, un área de la ciencia. Y hay un fondo Gemini, que es un fondo, es un endowment que está en Estados Unidos, hecho por la NSF a nombre de CONICYT para el desarrollo de la astronomía, con objetivos bien puntuales, sino de apoyar los doctorados, apoyar una serie de cosas, de proyectos, que no son lo que hace CONICYT en general, cosas que son como complementarias, y la gracia es que nosotros tratamos de usar los intereses nomás. Entonces ese fondo tiene 10 millones de dólares que están en Estados Unidos, pero es un fondo bien diverso, también está invertido en valores chilenos también e internacionales. Eso es súper interesante como modelo de financiamiento, porque normalmente la forma que nosotros financiamos la ciencia es a través de proyectos concursables, que son cada 3 años, el famoso Fondesit regular, digamos. Claro. Desde esa perspectiva, y metiéndonos un poco al tema del financiamiento, ¿tú crees que sería interesante explorar la idea de que existieran, por ejemplo, para un grupo determinado de investigadores un financiamiento que fuera permanente por 15 años, por ejemplo? Yo creo que no solo sería absolutamente necesario. Si la ciencia no la puedes construir en 2 días, y de repente nosotros nos vemos, y tú te debe pasar también que muchas veces en los proyectos, para nosotros sobre todo que no tenemos cosas que puedo salir a vender al Jumbo mañana, resulta que no poco menos que quieren que hagamos cosas que sean económicamente, que tengan un valor económico así mañana, ¿no? Y no se dan cuenta del proceso que significa desarrollar algo nuevo, y que esa cosa nueva, una idea nueva, un producto nuevo, que eso sea aplicable, toma tiempo, no es una cosa rápida. Y bueno, y lo que yo te decía, o sea, uno necesita a veces un par de generaciones de científicos que trabajen en una disciplina para poder tener la masa crítica necesaria para realmente empezar a hacer cosas interesantes y valiosas a nivel mundial. Totalmente de acuerdo. Porque desde esa perspectiva resulta interesante, digamos, de que el paradigma dominante es que la investigación tiene que llegar finalmente a un producto, ¿no es cierto? O algo que tenga un impacto económico de tal forma que se cierre este ciclo, digamos, y aparentemente el paradigma dominante que existe en el occidente, por lo menos para financiar ciencia. Y desde esa perspectiva la astronomía se ve como lejana. Bien. ¿Y cómo lidiar con eso entonces, digamos? O sea, ¿cómo explicarle a la gente lo importante, digamos, que sería contribuir desde la perspectiva de la investigación en astronomía, digamos? Yo creo que la astronomía explora el universo en que vivimos, y esa es una actividad que la hemos hecho los seres humanos desde el comienzo de los comienzos, es hacernos preguntas inútiles que yo las trato de reivindicar, que es lo más importante que hay, esas preguntas que buscan nuevo conocimiento, ¿te fijas? Y es esos nuevos conocimientos el que de repente... Bueno, el que ha hecho avanzar la humanidad. Yo creo que el día que
nos aboquemos a solo preguntas aplicadas así, la humanidad no dura un par de siglos más, mientras que si seguimos explorando los límites de lo conocido, ¿no? Y teniendo obviamente el conocimiento y la preparación para ello, hace toda la diferencia. En la astronomía son, bueno, todo, desde las leyes de Kepler, digamos, si no hubiera un señor neurótico como Tycho Brahe que quería medir todo súper exacto y que todo el mundo le decía, no, ¿para qué? Si todos sabemos que las órbitas son circulares, ¿para qué te estás ahí? Y el tipo no, quería y después vino Kepler y agarró todo eso, lo puso junto y se dio cuenta que eran elipses y gracias a eso tenemos las comunicaciones y tenemos otras cosas. Hay un montón de aplicaciones médicas más concretas y recientes que salen de la astronomía, por ejemplo, de la tecnología que los astrónomos desarrollamos para poder observar el universo, tiene un montón de ellas aplicaciones médicas como la resonancia magnética, por ejemplo. Claro. Entonces, hay detallitos, pero a mí el problema es que si uno se concentra demasiado en eso, pareciera que eso es lo que justifica hacer astronomía y estamos súper lejos de eso. O sea, la justificación de hacer astronomía es que los seres humanos somos lo que somos gracias a que nos ponemos preguntas inútiles, preguntas nuevas. La libertad de preguntarnos, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Es como la historia de Faraday, ¿no es cierto? Que decía, que le preguntaron para qué servía el principio electromagnético y dijo, bueno, es como un niño recién nacido, ¿no es cierto? Si uno lo educa bien, digamos, se va a transformar en una gran persona, digamos. Y en el fondo es la generación de conocimiento. ¿Por qué nos cuenta un poco hacia dónde se enfoca tu investigación, digamos, cuáles son las preguntas que tú estás intentando responder? Mira, en este momento estoy metida en un tema que hace unos pocos años atrás no era nada conocido y me gustaba trabajar en estos rincones no demasiado, donde hay demasiada pelea, ¿no? Sin embargo, ahora se transformó como en una vedette y es la justificación para todos los telescopios que están construyendo acá en Chile, que es la búsqueda de planetas en otras estrellas, de sistemas planetarios en otras estrellas y que que es como un paso hacia responder la gran pregunta que los seres humanos hemos tenido de si estamos solos en el universo, habrán otros seres por ahí, y uno parte viendo si hay otras estrellas y después si esas estrellas pueden tener vida. Si esos planetas, si hay otros planetas girando en torno a otras estrellas y si esos planetas pueden tener vida. Eso es una pregunta que cuando yo era estudiante hace varias décadas atrás, me decía que nosotros éramos el único sistema planetario que existía en el universo, si es que es la típica cosa de los seres humanos, claro, que nos sentimos únicos. Hoy sabemos que es como una consecuencia del proceso de formación estelar. Cuando se forma una estrella es un grumo de polvo y gas, así que se desploma por su propio peso, nomás por gravedad, y en ese proceso esta nube empieza a rotar porque colapsa más en el sentido del plano de rotación, ahí no puede colapsar porque hay una fuerza centrífuga ahí. Pero en el otro plano colapsa más fácil, entonces se empieza a colapsar así y en ese proceso la parte del centro se calienta muchísimo porque transformas energía potencial en calor. Y cuando ya llegas a 10 millones de grados se encienden reacciones nucleares como una bomba atómica que va a tratar de hacer explotar el centro de esa nube, pero por otro lado la gravedad la trata de hacer colapsar y entre esas dos fuerzas se llegan a un acuerdo y eso es lo que es una estrella, por eso que la estrella tiene el tamaño que tiene. Y de los escombros que quedan alrededor empiezan a chocar unos con otros y se van formando los planetas. Entonces todas las simulaciones que ahora podemos hacer por computador, podemos ver que era un proceso, una consecuencia de cómo se forman las estrellas y que se forman planetas también. Y ahora que los hemos ido a buscar, hemos encontrado, ahora hay más de 1000 planetas extrasolares conocidos, digamos. Ahora el detalle es que solo los detectamos en general, porque no los hemos podido ir a mirar, porque son muy... Si tú tratas de mirar a la Tierra o incluso Júpiter al lado del Sol, si nos paráramos en la estrella más cercana que tenemos, que es Próxima a Centauro, con los mismos telescopios e instrumentos que tenemos, no veríamos ni Júpiter. Pero lo que sí veríamos es que el Sol se bambolea un poquito sobre su centro, porque Júpiter le ejerce le da un pequeño tironcito y la hace bambolearse. Y ese bamboleo, el que nosotros le miramos, le medimos a las estrellas y podemos
determinar cuál es la masa de los planetas que están. La otra manera es que justo tengamos la suerte que el planeta pasa por enfrente de la estrella y le tapa la luz un poquito. Entonces, y ese cambio se percibe. Ese cambio lo medimos. Claro. Por ahí me acuerdo haber leído hace mucho tiempo atrás que hay una ecuación que determina que efectivamente hay vida en el planeta, o sea, hay vida en el universo, pero que ahora es cuestión de encontrarla simplemente. Es un tema probabilístico, ¿no es cierto? Mira, esa ecuación es terrible, la ecuación de Drake. Ya, exacto. Que dependiendo como tú la quieras, prueba que hay vida o que no hay vida, o que hay una vida, una civilización más que nosotros. Es como multiplicar 0 por infinito muchas veces. Entonces, no sé lo que te da, digamos, realmente, porque muchos de esos factores son prácticamente infinitos y otros son prácticamente 0, entonces me da la impresión de que no sirve para nada la ecuación, excepto como un ejercicio de intelectual, digamos, de ver cuáles son las cosas que pueden influir. Pero fíjate que en nuestra galaxia hay 100.000 millones de estrellas. La mayor parte de ellas como el Sol, porque el Sol es una estrella bien común y silvestre. Y hay más de 100.000 millones de galaxias en el universo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros, si realmente de nuevo con esta cosa? La materia prima para formar la vida está en todas partes. Es una especie de estado de madurez del universo que estamos a 13.700 millones de años desde el comienzo. Primero era puro hidrógeno y helio, las estrellas fabrican por reacciones nucleares en su corazón. Todos los otros elementos que conocemos, cuando mueren, tiran esos materiales hacia afuera, se forma una nueva generación de estrellas que ahora lo tiene todo eso. Y el Sol probablemente es una estrella de 4ª generación, tenía una mamá, una abuelita y una bisabuelita que fabricó todo lo que nosotros estamos hechos y el Sol está hecho. Entonces, eso pasó aquí y en la Quebrada del Ají, en todas partes, ¿no? Sí, ¿por qué tiene que ser aquí nomás? Ahora, el tema es cómo nos comunicamos con eso, porque incluso en la astronomía el problema que tenemos es que el espacio y el tiempo no lo podemos separar, están unidos por la velocidad de la luz. Claro. Entonces, si yo miro muy lejos, lo que voy a estar mirando es el pasado, cuando probablemente no estaban todos los elementos para que surgiera vida. Entonces yo tengo que mirar por aquí relativamente cerca, buscar estrellas dentro de la galaxia o en galaxias cercanas y esperar que en torno a esas estrellas a lo mejor hay unos planetas que a lo mejor tienen vida. Porque en cierta forma la astronomía es una ciencia que mira el pasado, ¿no es cierto? O sea, es un evento que ya ocurrió hace mucho tiempo atrás y que nos está llegando a la luz. Y vamos a hablar un poquito sobre eso cuando a la vuelta de una pausa, y también me gustaría que conversáramos un poco sobre el ciclo del nacimiento y una muerte de una estrella. Conversemos de lo que sigue. Especialízate. Sé único. En Universidad Mayor tenemos más de 180 programas en 14 áreas académicas para que cumplas tus objetivos. Posgrados 2013 de Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Bueno, estamos de vuelta. María Teresa, te quería preguntar un poco sobre el ciclo de vida de las estrellas, porque aparentemente los ciclos de vida están como naturalmente asociados a la biología, ¿no es cierto? Uno imagina que solamente las cosas biológicas nacen y mueren, digamos, pero las estrellas también lo hacen. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre eso? Claro, por supuesto. Bueno, las estrellas, como decía, se fabrican, la materia prima es polvo interestelar y gas. Cuando digo polvo, es como polvo de grafitos, así, y de silicatos, pero del orden de las micras, como el smog de las micros. Okay. Así. Así es simple. Así. Y gas, cuando te digo gas, es esencialmente hidrógeno, helio, que es lo que fabricó el Big Bang, contaminado por la muerte de otras estrellas que han fabricado otros elementos, como el carbón, el nitrógeno, el oxígeno, que es lo que fabrican las estrellas chiquitas como el Sol, que son la mayoría, y todos los otros elementos que los fabrican las estrellas grandotas, como 8 veces más grandes que el Sol, esas fabrican hasta el fierro durante su vida. Y después del fierro, ahí entra en un problema, porque el fierro, cuando tú lo tratas por reacciones nucleares, lo tratas de cocinar y fabricar algo más pesado que el fierro, necesitas entregarle energía, no es una reacción exotérmica, sino que absorbe energía, y si tú lo tratas de partir en elementos más livianos, también hay que entregarle energía. Entonces, cuando se le forma un corazón de
fierro-níquel, fierro, cobalto, níquel, hacen un núcleo, la estrella se colapsa, no hay nada que impida el colapso y explota como una supernova, porque las capas externas se desploman hacia ese núcleo y en un segundo, de verdad, chocan y explotan con una energía tan grande que en esa explosión se forman todos los otros elementos, el cobre, el oro, la plata, el platino, el uranio radioactivo, todos los otros elementos que conocemos. Entonces, la vida de una estrella que se forma cuando se formó el Sol, por ejemplo, se formó de una mezcla que era casi puro hidrógeno, helio, pero que tenía todos los otros elementos que conocemos. Y estos elementos la fabricó. Nosotros estamos hechos de elementos que fabricaron la abuelita y la mamá y la bisabuelita del Sol. Entonces, de ese material se forma la estrella y de los escombros que quedan alrededor se forman los planetas. Planetas como el nuestro están más cerca de la estrella, se le evaporan todos los hielos, que es lo que más hay, como hielos de agua y de dióxido de carbono. Todo eso se evapora y queda solo los sólidos. Los planetas que están más lejos, esos tienen todos, se quedan con todo, esos son grandotes como Júpiter y Saturno. O sea, eventualmente nuestro Sol está destinado a... Nuestro Sol está como a mitad de camino. Sí, yo siempre... Hay unos niños que se ponen muy nerviosos y yo les digo, mira, si un ser humano en estos días piensas tú que vive 80 años, el Sol debería tener 40. Ha gastado la mitad de su combustible y le queda la otra mitad. Y el combustible que tiene es hidrógeno, que lo está transformando en helio. Y al hacer eso, emite una tremenda cantidad de energía, que es lo que hace que el Sol brille. Ahora, mucho antes de que se le acabe el combustible, el Sol va a ser difícil la vida en la Tierra, porque desde que nació el Sol hasta ahora, que ya son 4.500 millones de años, se ha ido calentando cada vez un poco más, porque va gastando el combustible y hace sus ajustes, ahí colapsa un poquito, se calienta un poquito más adentro. En unos 900 millones de años más el Sol va a estar tan caliente que ya no va a haber agua en la Tierra, va a estar todo evaporado en la atmósfera. ¿Y esos ciclos solares no tienen impacto en el cambio de temperatura global que estamos observando o no hay una relación directa, no hay estudios? Los únicos ciclos que le conocemos es ese ciclo que es entre 12 y 13 años más o menos, que es bastante, desde hace mucho tiempo que lo han seguido porque se relaciona con las manchas solares, porque tiene que ver con el campo magnético del Sol también. Entonces, las manchas solares es algo que desde más de 100 años o más, que es tan fácil dibujarla. Tú proyectas la imagen del Sol en una pantalla y ves las manchas. Entonces los antiguos las marcaban y se dieron cuenta que había unas épocas en que había muchas manchas y después iban disminuyendo, después desaparecían, después volvían a aparecer. Y entonces ese es el ciclo de como 12, 13 años, que ahora estamos en el máximo por lo más. Pero hay otros ciclos que no le conocemos, y obviamente el Sol es una estrella que tiene su vida propia y que de hecho ha estado bien tranquilita. Yo creo que gracias a eso que la humanidad ha podido prosperar aquí, la vida florecer, porque otras estrellas como el Sol que nosotros hemos estudiado, la única manera de saber si el Sol es extraordinario no es observar miles de estrellas como el Sol, y lo hemos hecho, y nos damos cuenta que el Sol es bien tranquilo, que en realidad podría tener variaciones mucho mayores que esas que nos quejamos que este año ha salido tan seco, tan frío, ¿no? Así que por ahí todavía el Sol nos puede sorprender. El otro día leí un artículo en la revista Nature que hablaba de que se plantea la hipótesis de que la física no está completa si no podemos explicar el origen del espacio y del tiempo, ¿no es cierto? Y es un poco llevada a la idea de que hay antes del Big Bang o de dónde salió el espacio. ¿Nos puedes comentar un poco sobre eso? Yo creo que eso escapa del área de la física absolutamente, a lo que yo llamo física. Para mí la física es algo que tú puedes observar, demostrar. Todo lo demás es fantasía o física teórica, como tú quieras llamarlo. Pero, no sé, metafísica. Porque si tú te guías por lo único que tenemos, que son las ecuaciones que nos explican el Big Bang y lo que siguen, te dicen que en el Big Bang, hace 13.700 millones de años atrás, se crea el espacio y se marca el origen del tiempo. Por lo tanto, no se vale preguntar qué había antes, no hay un antes, porque ahí parte el tiempo. Y tampoco hay afuera del universo, porque el universo lo ha sido siempre todo, ¿no? Cuando era así chiquitito o cuando es como ahora. Entonces,
Ya, está bien, no son cosas intuitivas que uno diga, ah, sí, obvio. No. Claro, ¿no? No. Es un concepto difícil Claro. de... Entonces yo, por lo menos que soy en eso medio práctica, me gusta a mí hacerme preguntas que yo puedo responder y no siento ningún placer en imaginarme cosas a las cuales no le voy a poder hincar en el diente nunca. Pero, Que parte como casi en los claro. actos de fe, así, ¿eh? pero de acuerdo a esa misma lógica, entonces, ¿la teoría dominante en este minuto es que el universo se termine en algún minuto? No, para nada. En alguna época, hasta hace como 15 años atrás, existían esa posibilidad, el Ya. Big Crunch se Exacto, llamaba, es- que el universo se iba a expandir y que como que se le iba a ir poco a poco acabando la energía y después ¡yup! Bueno, ahora hace como 10 años atrás se descubrieron datos que muestran que el universo no solo se está expandiendo, sino que esa expansión se está acelerando. Ah, Y no hemos podido explicar a qué se debe esa aceleración. Y bueno, es lo que después se encontró que las ecuaciones de Einstein mostraban esa aceleración del universo, le pareció, no, eso tiene que estar malo y le metió una cosa para evitar que se acelerara. Y ahora el mismo Einstein no se dio cuenta de lo brillante que había sido sus postulados. Bueno, ahora se descubrió y eso le dieron el premio Nobel de física a unos astrónomos que descubrieron que el universo se acelera, se expande aceleradamente, cada vez más rápido. Y no sabemos qué es lo que está produciendo esa aceleración y es lo que se llama la energía oscura, porque Eso. es algo que no se comporta ni como materia ni como energía. Entonces, ujú. estamos en la ignorancia total. No sabemos si nos están fallando las herramientas porque uno cuando explora el universo y lo interpreta, bueno, como cualquier ciencia, uno lleva como herramienta las teorías, las hipótesis uno las hace en base a a sketch que uno tiene, que son las teorías, y uno para explicar lo que está viendo, Claro. ¿verdad? Es posible que esas teorías no estén funcionando, no estén dando el ancho. Sabemos que la relatividad y la mecánica cuántica no son compatibles entre sí. Einstein lo sabía y trató de hacer una teoría unificada toda su vida y no pudo. Hasta aquí nadie lo ha podido. Pero por otro lado, la mecánica cuántica en lo micro es espectacular, es capaz de predecir cosas con una tremenda precisión, y lo mismo la relatividad general en lo macro, en el universo también. Pero sabemos que no son compatibles y cuando tú te vas al comienzo del universo necesitas las dos teorías. Entonces a lo mejor ahí estamos haciendo agua y entonces no sé si eso es lo que estamos viendo como una expansión acelerada podría ser una falla de las herramientas o podría haber algo ahí que no sabemos lo que es. Sea lo que sea, si es que esa es la razón, es más del 70% de lo que hay en el universo sería la energía oscura. O sea, Eso lo que es increíble. nosotros vemos, incluso la materia oscura que ya es misteriosa, es una fracción chica de lo que hay en el universo. Es fascinante realmente. Cambiando un poco de tema, tú recibiste el Premio Nacional de Ciencia en 1997 y fuiste Sí. la primera mujer en recibirlo. Me gustaría recoger ese tema para un poco hablar de la situación de la mujer en la ciencia chilena, digamos, si me pudieras comentar sobre ese tema, digamos. Bueno, yo creo que la situación ha ido cambiando con el tiempo para mejor, según yo. Creo que hay más mujeres jóvenes. Yo veo entre mis estudiantes, a menudo los cursos son miti-miti, entre hombres y mujeres, bien. algo que hace unos años atrás no era en esta área, digamos. Ujú. Pero sí hay otro problema que lo entiendo un poco menos, que es cómo las mujeres se visibilizan dentro de cualquier actividad, pero en la ciencia también, y en particular en estas ciencias más biológicas, donde que en las ciencias que yo trabajo no se da el jefe de laboratorio con un montón de esclavos Claro. revolviendo probetas. No hay. Aquí el chiquillo que todavía ya está en segundo año de doctorado ya se cree el jefe de su tema, digamos, ¿no? Entonces no hay esa estructura como de un mentor con mucha gente. Ajá. Y a mí me sorprendió porque cuando me dieron el premio nacional, cuando me dieron una cátedra presidencial, que ¿te acuerdas de esas cátedras presidenciales que da el gobierno de Frey? Sí, claro. Que las primeras 10 o 20 eran puros hombres. Y la segunda lanchada salí yo como la única mujer. Entonces, bueno, cuando salí me dieron el premio ahí en la moneda y todo, cuando salgo, tenía varias amigas biólogas que, oye, sí, que felicitaciones, pero que el colmo, que tú hayas sido la única, y sí, el colmo, y yo entonces salí bien asustada por esto, y cuando me entrevistaron en los diarios alegué con esto, que por qué tan pocas mujeres, que en las áreas biológicas y de química hay un montón de mujeres, por lo menos, yo sé que hay muchas muy buenas, entonces, ¿cómo no estaban incluidas?
Y me acuerdo que me llegó a la oficina después una lista de los que daban esto de las cátedras, de los postulantes. Ya. Y habían 80 postulantes que postularon por, no sé, 10 o 20, ya no ocupo. Y de esos 80, habían 3 mujeres. 2 de las cuales éramos astrónomas y la otra era una matemática. Y las biólogas y las químicas que tanto alegaban, ninguna postuló. Entonces es difícil ganarse ni que te den una cátedra o lo que sea si no postulas. Entonces yo también creo que las mujeres a veces se nos hace más difícil el camino, sin lugar a dudas, pero también de repente tenemos una actitud nosotros de no promover nuestras propias carreras, nuestra propia investigación, como para que sea apreciado por otros. Visibilizarlo, ¿no? Eso. Claro. Y eso a veces es una cosa, una lucha que puede que no sea muy agradable, pero hay que darla. Y los colegas varones lo hacen, entonces... Claro. ¿Cómo es el día a día de un astrónomo, digamos, cuando llega a tu oficina? ¿Tú recolectas datos al comienzo, los trabajas durante el año? Mira, nosotros vamos a cosechar datos a los observatorios. Entonces hay varios puntos que son intensos. Ponle tú, cuando tú escribes una propuesta de telescopio, porque estas peticiones de tiempo de telescopio son formularios súper estructurados, donde tú tienes que tener una justificación científica, una discusión, si tú quieres, medio bibliográfica, después explicar el experimento, explicar con todo detalle qué instrumento necesitas, por qué lo necesitas, por cuánto rato lo necesitas, cuáles son los objetos que vas a observar, todo, o sea, todos los datos. Y eso va a un concurso que bueno, los mejores ganan y te dan y te dicen ya la noche del 23 de marzo al 25 de marzo tienes tal telescopio con tal instrumento. Ahora si te toca nublado, mala suerte, ¿no? Exacto. Pero así que ese es un punto bien intenso. Ya cuando te dan el tiempo tú te preparas, vas con tus mapas del cielo para poder ver dónde están los objetos, las coordenadas, todas las cosas, y vas a observar. Pone tú que te va bien, te traes tus datos. Ahora esto ha cambiado con el tiempo, yo soy de la época donde no habían computadores todavía. Ahora te traes bueno, ahora es un desastre porque ahora te mandan un link nomás y te dice, ahí están sus datos, sáquelo. Y tú como investigador principal tienes privilegio de tener los datos para ti durante 2 años. Después ya los datos se ponen en un archivo que es público. De tal manera que cualquiera puede sacarlos y bajarlos y usarlos. Entonces tienes que apurarte y trabajar sobre ello. Algunos incluso es 1 año y a veces hasta menos, dependiendo del tema. Así que ya tienes los datos, los llevas a tu oficina. Esas observadas, como te digo, son típicamente ahora 2, 3 noches, 5 noches máximo. Y bueno, si te va muy bien, tienes 2 periodos de observación al semestre, esto sean semestre a semestre. Pero no más que eso. Entonces después vuelve a tu oficina con tus datos y ahí los empiezas a calibrar, masajear, qué sé yo, hacer lo que sea y empezar a tratar de responder las preguntas que tenías, ¿no? Inicialmente y después comunicar, porque eso es muy importante. Poder escribir papers y poder ir a conferencias a darlos a conocer, porque hay colegas que les cuesta mucho escribir papers porque siempre encuentran que eso podría ser mejorado un poquito más, ¿te fijas? Claro. Y la verdad es que si tú haces eso, te restas al diálogo universal que tiene la ciencia, ¿no? Claro, abrirlo a la comunidad para que todo el mundo opine sobre él. Y que otro trabaje sobre el tema y encuentre que está malo lo tuyo, o que está bueno, o que él observó otra cosa similar y te diga, oye, mira, yo también hice esto y qué bueno. Y así se va construyendo este edificio del conocimiento. Claro, no. Si tú te quedas encerradito en tu oficina con tu estupenda idea, no sirve para nada. No se genera el ambiente crítico necesario para el desarrollo de la ciencia. Claro. María Teresa, te quería agradecer por haber participado del Árbol de la Ciencia. Fue súper interesante discutir contigo, conocer un poco sobre la vida en la astronomía. Gracias a ti. Y a usted, amigo, muchas gracias por asistir a nuestro show.
Educación Continua de Universidad Mayor presentó El Árbol de la Ciencia.